Muy buen día, le saluda Diana Alexandra Rivera Acevedo, estudiante del segundo cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión vengo a presentar la actividad 4.3 denominada Video de presentación, estudio de caso, de la asignatura Condiciones sociopolíticas en la educación global. En esta donde se realizará un análisis de las políticas públicas de inclusión. Para ello les hago la presentación de la introducción, en donde se menciona que se realiza un análisis crítico de una política educativa local que se presenta en el magisterio colombiano, que atiende educación pública, la cual acoge en su mayoría a los estratos más vulnerables y clase media, tanto rural como urbana, y atiende estudiantes en todo el territorio colombiano. A través de las políticas públicas, la educación en Colombia ha mejorado, pero aún falta trabajar en diferentes aspectos. Ejemplo de ello es la integración de los estudiantes con neurodivergencias o neurodivergentes o estudiantes que nosotros conocemos como de inclusión en las aulas regulares. Para ello, la problemática identificada está ubicada en la institución educativa Soacha Avanza la Unidad, Ciudad Verde, en un municipio cerca a Bogotá denominado Soacha, Cundinamarca. Esta institución atiende estudiantes desde grado pre-kinder hasta grado undécimo y el número de estudiantes por aula es el siguiente. Entre pre-kinder y kinder atienden 25 a 30 estudiantes, en primaria de 40 a 42 estudiantes y en secundaria de 45 a 47 estudiantes. Ya habiendo mencionado el número de estudiantes por aula, se hace necesario generar la presentación del problema. ¿Y cuál es el problema que se identifica en la institución educativa Soacha Avance la Unidad? Que hacen la mezcla o la inserción de estudiantes de inclusión, aula de apoyo o neurodivergentes con los otros estudiantes. ¿Listo? Entonces, según el CIMAT, que es el registro único de matrícula a nivel nacional, a la fecha de agosto hay 93 estudiantes desde grado pre-kinder hasta undécimo matriculados en la institución educativa bajo este concepto. Algunos diagnósticos son trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y múltiple, trastornos específicos del aprendizaje y debido a las situaciones de salud mental hay algo catalogado como riesgo psicosocial. En toda la institución solamente contamos con una profesional de apoyo hasta la fecha que debe atender las dos jornadas y los 93 estudiantes desde grado pre-kinder hasta grado undécimo. Para el análisis del contexto sociopolítico se tuvieron en cuenta solamente 4 elementos. El primero de ellos es la Constitución Política de 1991, donde se reconoce que Colombia es un estado eh, multiétnico, pluricultural y diverso. Luego, la creación o la generación de la Ley 1618 del 2013, la circular 020 del 2022 y el decreto 1421 del 2017, donde se reconoce y se identifica a la población de inclusión o neurodivergente y donde se regula la atención de las entidades estatales y públicas a este tipo de población. Después se realizó el análisis teórico donde resultan 5 elementos esenciales. El primero es que la inclusión en el país existe en las leyes, programas y políticas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades, pero la realidad muestra que esas promesas se cumplen solo parcialmente. Segundo, en documentos oficiales la educación se presenta como un derecho y como un espacio abierto para todos. Sin embargo, en la práctica las brechas siguen siendo profundas. Tercero, la política educativa suele quedarse en el plano formal. Se escriben normas bien intencionadas, pero no siempre llegan al aula ni transforman la realidad de quienes más lo necesitan. Cuarto, la educación es clave para el desarrollo humano porque permite que las personas construyan proyectos de vida, accedan a oportunidades y participen activamente en la sociedad. Y quinto, que cuando no es asequible para todos, la educación deja de ser esa herramienta vital de cambio y se convierte en una reproductora de desigualdades. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente las políticas están creadas y en el papel suenan bien, pero al momento de aplicarlas en el aula,
simplemente se deja solo al docente, no se le genera formación, no se le ayuda en todo ese proceso, sino simplemente el estudiante ingresa con los demás y ya, hasta ahí va todo. Y a manera de conclusión, quisiera mencionar que las políticas educativas ya están generadas. Se necesitan en acciones concretas, sostenibles y participativas. Por ejemplo, en el fortalecimiento de la política pública con continuidad y coherencia para que haya presupuestos estables, metas de largo plazo y sistemas de evaluación permanente. Es decir, evaluación oportuna y realista de las políticas públicas. Y como ya lo había mencionado, una mejor formación y atención a los docentes que recibimos día a día, a los estudiantes neurodivergentes, porque efectivamente no todos tenemos el dominio de atención. Y acá podemos apreciar algunas de las referencias utilizadas en el trabajo. Espero que la exposición haya sido de su agrado y que la información haya quedado clara. Muchas gracias por la atención y nos veremos en una próxima actividad.